Articulando llega a ustedes gracias a Shuri Fashion Store, la tienda de moda en Boca Chica, Dr. Ricardo Ortiz, Harvard University Neuroscience PhD. Saludos cordiales y afectuosos. Les habla Braulio J. Hernández y esto es Articulando. Iniciaremos nuestro segmento el día de hoy con una frase inmortal de Edmund Burke. La superstición es la religión de las mentes débiles. Y ni siquiera los que son religiosos se consideran a sí mismos religiosos per se. La Biblia, la cual es el tratado de norma, fe y conducta de todo creyente y de todo aquel que profesa fe de denominación cristiana, condenan lo religioso. Hay una diferencia marcada entre una persona de fe y una persona religiosa. Asimismo, hay una similitud bien grande entre un religioso y una persona supersticiosa, y es que estos dos últimos son sumamente manipulables. La historia abunda en hombres que fueron grandes manipuladores, quienes encontraron en las mentes débiles tierra fértil para sembrar ideas retorcidas, doctrinas políticas, dogmas religiosos y para el tema que en este caso nos ocupa, sectas. Anton LaVey. ¿Cómo definir al hombre, al personaje y la figura? Definitivamente, el legado infame que más representa y define a este hombre es haber fundado en 1966. 1966. Si invertimos el 9, es un 6, el sello de la bestia. Entonces, ya. El legado infame que más define y representa a Anton LaVey es haber fundado en 1966 la Iglesia de Satanás. Partiendo de ese dato, cualquier creyente comprometido podría desarrollar una serie de estudios bíblicos sobre lo malvado y diabólico que fue Anton LaVey. Pero ¿a quién se le ocurre rendirle culto público al diablo? ¿Y es el diablo? ¿Crees en el diablo? ¿Existe el diablo? LaVey, antes de ser el satanista más infame y más grande de todos los tiempos, tuvo una historia, un inicio y un comienzo, la cual, si analizamos con detenimiento, permite darnos cuenta y nos aclara el juicio y ver claramente de que no había tal diablo detrás de LaVey. Anton LaVey dejó la escuela para trabajar en un circo donde la misma gente que veía los sábados por la noche era la misma gente que iba los domingos a la iglesia a alabar a Dios, lo que para su juicio y criterio era inapropiado, y comenzó a sentir cierta animosidad hacia los cristianos. Para la década de los 60, Anton LaVey ya era una figura conocida, un personaje pintoresco y muy reconocido, el cual era un maestro del órgano, un lector ávido de autores como Federico Nietzsche, Ayn Rand, H.L. Macmillan y el darwinismo social. Jean Lafontaine describe a Anton LaVey como una figura de considerable magnetismo personal. Anton LaVey fue etiquetado por detractores religiosos como por otros satanistas también, como el Papa Negro, el hombre más malvado del mundo, el padre del satanismo, entre otros. Pongámosle un asterisco a esa etiqueta del hombre más malvado del mundo para más adelante. El británico experto en satanismo Per Faxnell explica que Anton LaVey creó un sistema de creencias situado entre la religión, la filosofía, la ciencia, pseudociencia, credos banales, se apropió de parte de la cultura popular, mezcló todo esto y tuvo como resultado el satanismo laveyano. Lo de Anton LaVey no era una secta propiamente dicho.
Anton LaVey más bien formó con un grupo de conocidos y de amigos un club exclusivo en el cual se reunían en un edificio llamado La Casa Negra, donde todos los viernes se congregaban allí y Anton LaVey daba sus discursos de corte filosófico de acuerdo a lo que él interpretaba, entendía y lo compartía con su gente. Tiempo después, un colaborador y allegado se acercó a Anton LaVey para decirle que su movimiento contaba con las bases para ser tomado en cuenta como una religión oficial. Fue el Día de Brujas alemán o Walpurgisnacht, el cual se celebra el 30 de abril en el 1966, cuando un Anton LaVey con la cabeza rasurada emerge enfrente de su grupo selecto y exclusivo y declara el 1966 como el Anno Satana o el año 1 de Satanás. Como dato chistoso, no curioso no, sino dato chistoso, la cabeza rasurada había sido porque Anton había hecho una apuesta y la perdió, razón por la cual tuvo que afeitarse, pero el día de la inauguración de la iglesia, él aparece frente a su grupo vestido como Mefistófeles, el bigotico, la barbita y la cosa, y dice que se afeitó la cabeza para honrar a los verdugos ancestrales. Luego se comprobó que todo había sido una mentira. El antropólogo Peter Jensen cree que había tensión en el pensamiento de Anton LaVey, también apuros, porque él quería establecer y citar siempre a pensadores y satanistas previo a él, pero que al mismo tiempo él quería ser reconocido como el autor, aquel que instauró la primera sociedad satánica conocida. El sociólogo James R. Lewis observó con sorpresa los hallazgos de su investigación y sus estudios, que aunque Anton LaVey dependía enteramente de autores previos a él, que por su persistencia, su centralidad, él es el autor y creador del génesis del satanismo moderno, más allá meramente de un movimiento filosófico. La década de los 60 fue una década importante para lo espiritual y lo esotérico en Estados Unidos. Y como todos saben, Estados Unidos es el epicentro universal de la cultura, de manera que todo lo que ocurre en ese país es emulado o replicado en el resto del mundo. 1969. Oh, no, otra vez el anagrama de la bestia, el sello 9691666. 1969. Miembros de una secta llamada la familia Manson llevaron a cabo en Los Ángeles, California, una serie de asesinatos brutales. Entre las víctimas de estos ataques brutales estaban la actriz Sharon Tate, pareja sentimental del director Roman Polanski, y los esposos Leno y Rosemary LaBianca. Los cuerpos de las víctimas presentaban laceraciones, mutilaciones y cortes con características rituales. Estos asesinatos con signos de tortura y abuso ritual dieron lugar a toda clase de especulación. Sin lugar a dudas, los religiosos llevaban la voz cantante en este caso, los cuales pusieron a volar su imaginación lejos, muy lejos. Y así abrió la década de los 70 con el infame pánico satánico. Los religiosos y los conservadores culpaban a Anton LaVey de todo lo que olía a diablo. ¿Y cómo no culparlo? Puede haber algo más osado que rendirle culto público al diablo. Aunque Anton LaVey no tenía nada que ver con Charles Manson y la secta que masacró a las celebridades, él y su nueva religión estaban en el centro de toda la controversia. Él y su gente fueron la chispa de ignición del pánico satánico. La falta de información, estamos en el tiempo de la era del conocimiento, en la era de la luz. Quien no estudia, quien no escudriña, quien no hace análisis de las diferentes culturas, naturalmente va a tener un miedo totalmente irracional. En la medida en que tú vas estudiando las culturas y cómo se forman todos los tipos de creencias que le han generado miedo y que han esclavizado, que eso se da básicamente o mayormente, se da entre las religiones. Las religiones con su creencia a su deidad infunden temor, pero si usted conoce cómo se crean esas
religiones, cómo crean sus deidades para infundir el miedo en la gente, entonces naturalmente usted va a ser esclavo del temor o del miedo irracional. El tema es que la gente por lo regular le teme a lo que no entiende, a lo que no comprende. Para Anton LaVey no todo fue necesariamente un lecho de rosas. A medida que él iba dando entrevistas en los programas más rankeados de Estados Unidos, televisión, radio, etc., asimismo crecía la animosidad y la aversión del sector conservador y religioso. Anton LaVey fue acosado, recibía llamadas, lo amenazaban, le arrojaban piedra, huevo y basura al frente de su casa. Al fin y al cabo, el pánico satánico terminó también en ese daño colateral, afectando a su propio creador. A mediados de los 70, el pánico satánico alcanzaba su pico más alto. Se extendía por todo Estados Unidos y aún más allá, Canadá y Europa. Tal fue el estado de intranquilidad y de temor en la gente, con los asesinatos rituales, secuestros, violaciones, homicidios, que el FBI tuvo que interferir e investigar a Anton LaVey y su movimiento religioso. Obviamente, al ellos rendir el reporte, observaron que no había nada que ver con la secta de Anton LaVey y todas las atrocidades que estaban ocurriendo. Aunque sí de manera indirecta, la gente idealizó la figura de Anton LaVey y comenzaron a hacer cosas, aunque él no tenía nada que ver con esto, porque Anton LaVey ni siquiera en su vida riñó con la ley, ni siquiera tomaba alcohol y no estaba de acuerdo con las drogas, etc. Pero generó este estado de intranquilidad que hasta tuvieron que interferir los federales. El que logra tener un poquito más de conocimiento, logra crear condiciones con tal de manejar a la sociedad. Entonces, cuando la ciencia entra en juego, lo que hace es abrir el conocimiento de la gente y hacerle entender que uno más grande se aprovechó de su ignorancia o su desconocimiento para así entonces infundir cierto temor, cierto miedo. El conocimiento es lo que permite que la sociedad de sentido general tenga luz. Y por eso se va despegando poquito a poquito de todas esas ignorancias, de todas esas cosas que fueron impuestas, que al final lo que ha hecho es traer retraso a la sociedad. Ahora la sociedad se abre, la gente de por sí va estudiando, va conociendo, se va abriendo, se va liberando de ese conocimiento y va creando una identidad propia. Entonces eso es lo más importante. La ciencia nos ha ayudado a tener identidad propia y a soltar todas aquellas cosas que eran vanas, vagas y que no tenían ningún tipo de significado. Satánico en República Dominicana? No, en los años 60, 70 y 80, República Dominicana estaba mucho más subdesarrollada que hoy día. Hablar de pánico satánico aquí en Santo Domingo era imposible. Por ejemplo, a principios de los años 60 estábamos saliendo de una dictadura brutal y no sería hasta los próximos 20, 25 años cuando en el país se estabilizaría la situación política. Los dominicanos hemos experimentado pánico una que otra vez. No necesariamente satánico, pero sí hemos experimentado histeria colectiva de vez en cuando. La noche del 31 de diciembre de 1999, 9, si lo invertimos, 1, 6, 6, 6, el sello. Ya. La noche del 31 de diciembre había un temor con lo del I2K, que el cambio que iba a haber del reloj, que no llegaba al 2000, el 1999. Las iglesias estaban abarrotadas, la gente pensaba que el mundo se iba a acabar. Se abarrotaron, se llenaron todos los templos. Y sí, esa noche hubo algún poco de histeria colectiva. En junio de 2007, la visita a República Dominicana de José Luis de Jesús Miranda, el autodenominado Cristo Hombre, también anticristo, el cual tatuaba a sus miembros con el 666,
causó gran indignación en los dominicanos. Tal fue que católicos y evangélicos fueron unidos por primera vez en esta causa a protestar al Aeropuerto Internacional de las Américas para que este hombre no entrara. Él había reservado por 50,000 pesos el aula magna de la UAS y luego, por la reacción de la gente, terminaron negándose. Con motivo de Halloween 2019, el joven Miguel Guzmán organizó el Hellfest, o la fiesta del infierno, o el Festival del Infierno, o la Fiesta Infernal, en el viejo aeropuerto de Herrera. Como era de esperarse, las reacciones no tardaron. Y convoqué a los pastores y a la iglesia dominicana a orar, porque realmente ya este nombre de fiesta Satanás es algo muy fuerte. Que yo dije que iba a sacrificar cabeza, que este era un party de Satanás, que si yo qué. Han buscado todas las razones, pero es como te digo. Lo que pasa es que fue chocante el nombre. Al mencionar el nombre Lucifer, tú sabes que ese es el enemigo no solamente de los cristianos y de los pastores, es el enemigo del ser humano. Hay una iglesia que adora a Satán. ¿Qué sucede si instauran una iglesia aquí? La Corte Interamericana de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene el derecho a la libertad de conciencia y de religión. Todos los países que estamos bajo esta Convención Interamericana de los Derechos Humanos estamos protegidos y estamos en la libertad de poder expresar nuestro culto a quien sea y como sea, en el sentido de nuestra conciencia hacia lo que queremos y adoramos. La Carta Magna de la República Dominicana, la Constitución, en el artículo 45, del mismo modo también expresa igual que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos sobre la libertad de conciencia y de culto. Expresan lo mismo y ninguna de las dos expresan una religión oficial. En la República Dominicana, aunque muchos creen lo contrario, pero no es así, no existe lo que es una religión única a la cual estamos obligados a seguir. El Estado garantiza la libertad de conciencia y de culto con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. Este incidente, breve por demás, no habría trascendido más allá de los mentideros de la farándula y la prensa rosa si las autoridades no hubieran intervenido y abortado el evento momentos antes de iniciar. Lo que no me queda muy claro es por qué las autoridades intervinieron. Hubo alegatos de que había droga allí, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, es bien sabido que eventos similares como este, con otros nombres, se realizan y hay alcohol, drogas y una serie de cosas que amenazan contra los valores, la moral y las buenas costumbres de los dominicanos, y como quiera se dan en espacios contenidos y cerrados. Llevar a cabo una fiesta de Halloween que contaba con mucha controversia por un nombre que usamos de manera comercial y que también reconocemos que fue un error de comercialización. Nosotros como productora entendemos que nuestros seguidores se merecen una explicación y por eso estamos aquí. Si el gobierno o las identidades religiosas entienden que nosotros estamos actuando de una manera desafiante, no es así. Nuestro objetivo, según la temporada, y las enlazamos al concepto. Por ejemplo, diciembre, evento navideño; febrero, evento carnaval o amor; Halloween, octubre, Halloween, y así sucesivamente. Son estos grupos conservadores y religiosos los que les dan la importancia a estos autoproclamados. A los autoproclamados al mismo tiempo les conviene esta controversia que generan los grupos que los adversan, porque con esta controversia es que ellos se publicitan y consiguen más adeptos y más gente para su causa. Iniciando el segmento le habíamos puesto un asterisco a uno de los tantos títulos que le habían puesto a Anton LaVey. Uno de ellos era el hombre más malvado en el mundo. Ahora mencionaremos dos hombres ante quienes
Anton LaVey parece un niño explorador. David Koresh. David Koresh fue un religioso organizador de una secta llamada la secta davidiana. Este hombre se autoproclamaba ser el mismo Jesús y llevó un grupo de personas al rancho en Waco, Texas, en donde armó a estas personas, las cuales confrontaron a las autoridades y llevó a la muerte a más de 70 personas, entre ellas mujeres y niños. Otro fue Jim Jones. Jim Jones congregó a más de 900 personas en la Guyana francesa. Cuando un congresista de Estados Unidos fue a velar por el bienestar de estos ciudadanos norteamericanos que se encontraban en la Guyana francesa, hasta allá se apareció este congresista, el cual Jim Jones confrontó y terminó matando, para más tarde Jim Jones llevar a la muerte a través del suicidio, tomando cianuro a más de 900 personas. Casi 1000 personas murieron en solo una noche. Este tipo de eventos que tienen tantas muertes solamente se encuentran en equivalente a grandes atentados y en bajas de guerra. Nunca se ha visto a un ser sobrenatural hacer maldad ni daño. Toda la maldad y todo el daño que hemos visto históricamente ha sido llevado a cabo por hombres obcecados, con ideas retorcidas, muchas veces hombres con problemas psiquiátricos y psicológicos. Hombres capaces de hacer al mundo arder solo con la finalidad de imponer una idea, una doctrina, un dogma, etc. Al final del día, somos nosotros, la gente, los que les damos poder a figuras que aparecen de tiempo en tiempo, así como David Koresh, Jim Jones, José Luis de Jesús Miranda, entre muchos otros. Debemos darle importancia a figuras sanas que han hecho cosas positivas por la humanidad y por el mundo. Gracias por su atención. Les habló Braulio J. Hernández. Hasta otra entrega de Articulando. Bueno, sí, existes para la gente que cree en ti y que te teme. Yo ni te temo, ni creo en ti.